Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Vamos a leer en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el 24. Leo en el nombre del Señor Jesús y usted sigue mentalmente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, o sea, la gente que no teme a Dios, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hoy vamos a ver un tema bien especial, que es ¿qué es vivir en pecado? Porque la gente afuera dice que vive en pecado cuando dice que se quieren casar, que porque no quieren vivir más en pecado. O sea que ellos no ven sino como pecado la fornicación. Pero resulta que en la Biblia vivir en pecado es un estado y un estilo de vida. Es un estado porque el hombre está totalmente separado de Dios, así tenga religión. Porque el pecado es la incapacidad para hacer lo bueno y es la inclinación para hacer lo malo, porque el ser humano no sabe hacer lo bueno, lo tiene que aprender de Dios. A esa naturaleza o a esa inclinación se le llama ser pecador, porque se vive en un estado de condenación totalmente, donde la ira de Dios está sobre esa persona. Cuando se habla de la ira de Dios, no es que se diga que Dios está enojado, sino que si esa persona muere, está bajo el juicio de Dios, o sea que va perdido para la salvación, porque uno peca no solamente haciendo lo malo, sino dejando de hacer lo bueno. Entonces uno es pecador por acción y también por omisión. Cuando generalmente la persona peca, pues lo que se afecta es la relación con Dios, se afecta la relación con los demás y con uno mismo, porque el que peca se destruye a sí mismo, se hace daño a sí mismo. Toda injusticia es pecado, dice el Señor. O sea, todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado es un pecado de muerte, porque hay pecados que no permiten el arrepentimiento. Uno de los peores pecados que puede cometer un ser humano es no creerle a Dios, porque para el incrédulo no hay perdón. O sea, no lo pueden perdonar porque no cree, porque el propósito de la fe es que usted agrade al Señor, y uno aprende a agradar a Dios cuando lo aprende a escuchar y empieza a escuchar lo que Él exige en su palabra. Entonces, pecado podríamos decir que es tergiversar, torcer o adulterar un mandamiento de Dios. A esto se le llama iniquidad. Por eso es que usted ve tanta maldad afuera, incluso nosotros cuando no conocíamos al Señor, hay acciones que a uno hasta le da vergüenza decir que las hacía, porque realmente los que ya estamos en el Evangelio hacíamos lo mismo que la gente afuera hacía. Entonces acabamos de leer un pasaje, el de Efesios 4:17, donde el apóstol Pablo le escribe a los hermanos y describe cómo es la condición humana en que vive la gente sin Dios. Él dice, pues, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo es que andan? En la vanidad de su mente. Eso es vivir en pecado. Cuando yo vivo en la vanidad de mi mente, ¿qué es vano? Todo lo que es pasajero. Entonces estoy interesado en cómo quedó el partido de fútbol, en cómo
van las modas, cómo se mueve el mundo, qué es lo de actualidad de la gente. Estoy pendiente de la telenovela, del reality, que son cosas que no parecen que fueran malas, pero como la gente anda en esa vida de pecado, anda en la vanidad de su mente, está preocupado por todo lo que no lleva a la vida eterna. Entonces está preocupado por la situación del gobierno, que ni usted ni yo la podemos cambiar. Está preocupado que porque el dólar subió, o que porque el dólar bajó, o que la vida está muy cara, porque anda enredado en todo lo que su mente ve a su alrededor, que son cosas. Yo siempre le he dicho a alguien: ¿cuántos años tiene usted? Ah, que tengo tanto. Usted ha dejado de comer en todo lo que lleva viviendo. Cierto que siempre ha habido. Y si uno ha pasado un día sin comer, pues yo no creo que dos. Pero la tierra produce para todos los seres humanos. Entonces la gente se preocupa o anda en la vanidad de su mente, preocupados por todo lo externo, que ni siquiera a uno muchas veces ni le hace nada. La gente vive en disputas de política sabiendo que nadie puede cambiar este mundo sino Jesucristo, y que esto irá de mal en peor. Yo miro las fotos viejas y uno dice: ¿cómo era que yo me ponía esos pantalones? Dios mío. A mí me tocó que cuando uno mandaba a hacer la ropa, entonces el sastre me decía: ¿cuánto le echo de bota? Y yo: lo mismo que de cintura. Sí. Sí, yo estaba más flaco, pero esa bota era bota campana. Ya después cambió que la bota entubada. Entonces la gente se va moviendo de acuerdo a la vanidad de su mente, como el mundo moldee su mente. Pero eso es vivir en un estado de pecado, dice el Señor. Entonces dice el verso 18: tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido es que no está la luz del Evangelio en sus cabezas. Hay gente que le dice a uno: no, yo leo la Biblia y no entiendo ahí nada. ¿Por qué pasa eso? Porque Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre. Y si usted no tiene a Jesucristo en su vida, usted viene a esta existencia sin saber por qué está acá. La gente viene aquí sin querer. ¿Quién vino aquí queriendo venir aquí? ¿Cierto que lo empujaron? No escogió ni su papá, no escogió el país donde iba a nacer, no escogió el nombre que le pusieron, el color de ojos no lo escogió usted, la estatura, el sexo no lo escogió usted. No escogió el color de su cabello, no escogió si quería ser negro o rubio, no escogió nada. Lo mandaron aquí y usted vino acá sin saber cómo vivir acá. Apenas llegó acá, nació en un hogar donde usted ni siquiera escogió a los papás que tiene, ni la posición económica, ni la altura que tiene, y enseguida tiene que aprender a vivir acá, porque no sabe nada de acá. Y cuando aprende, a medio defenderse, resulta que se tiene que ir y ya no se quiere ir. Es con miedo de irse. ¿Por qué? Porque no sabe ni para dónde va ni qué le espera. Porque tiene el entendimiento entenebrecido. No tiene la luz de la verdad, no conoce absolutamente nada. Una vez un muchacho demandó a la mamá que porque la mamá lo trajo a este mundo. Pero resulta que cuando uno viene a este mundo, a uno no lo traen. Sueltan a 4 millones de espermatozoides y usted fue el que llegó. Usted le ganó a esos 4 millones que salieron con usted. Así que esa es la desgracia humana, que no sabe ni siquiera para qué está aquí, ni a qué vino, ni para dónde va. Ajenos de la vida de Dios, dice el verso 18, por la ignorancia que en ellos hay. Nadie nace convertido al Evangelio. Así sea hijo de pastor. Si 2 evangélicos tienen un hijo, no nace un evangélico, sino un pecadorcito. Todos nacemos con la simiente de la maldad que traemos de Adán. Tenemos una inclinación a hacer lo malo. Y el hombre tiene que aprender a manejar lo malo y aprender a hacer el bien, porque o si no, termina siendo esclavo de la corriente del pecado. Y de los 8.000 millones de personas que hay, todos están en la corriente del pecado. Y este mundo va a una velocidad y la gente no sabe para dónde va. Esto está
todos los días peor. Esto está todos los días más mal y todos los días más alejados del Señor. ¿Qué quiere decir la palabra ajenos? Que no hemos escuchado nada y no nos interesa. Por ejemplo, hay cosas a las que nosotros somos ajenos. Yo soy ajeno a la, ¿cómo es que se llama? A la astronomía. ¿Quién sabe aquí de astronomía? O de ciencias políticas, o de desarrollo de software. ¿Cierto que somos ajenos a eso? Primeramente porque no nos interesa, y segundo porque no le prestamos atención a eso. Entonces aquí dice que la gente tiene el entendimiento entenebrecido porque está ajenos a la vida de Dios. La gente no conoce nada del Señor. ¿Y por qué no lo conoce? Porque no lee su palabra. Es que a mucha gente no le interesa o no le entiende. Pero cuando uno empieza a conocer de Dios y a conocer lo que Él exige en su palabra, dice que el entendimiento se llena de luz y puede comprender muchas cosas. Comprende el mundo como se mueve y comprende el mundo espiritual y el mundo de las tinieblas. Entonces dice, ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay. Y la otra cosa que tiene el entendimiento entenebrecido es por la dureza de su corazón. Dureza es que el hombre se dejó endurecer tanto por el pecado y por las cosas de este mundo que lo de Dios ya no le interesa o le parece aburrido. Entonces el ser humano a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. ¿Por qué? Porque al estar en tinieblas no comprende las cosas de Dios. Usted le dice a un borracho que si el alcohol es bueno y él dice que sí, pero la botella dice que es perjudicial para la salud. Lo mismo el tabaco, cualquier droga, todo es nocivo para la salud, pero la gente dice que eso es vida. Y la gente no cae en esas cosas porque sea libre, sino porque se vuelve esclavo del pecado. La Biblia dice que cuando uno es vencido por algo, se hace esclavo del que lo venció. Enseguida dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad. ¿Quiénes son esos? Los gentiles que no conocen a Dios, se entregaron a la laxivia. El ser humano, mientras más pasa el tiempo, más insensible se vuelve. Ahora usted ve a una persona ahogándose y lo primero que saca es el celular para filmarlo y transmitir en directo que la persona se está ahogando. Porque el ser humano está perdiendo toda sensibilidad. Yo me acuerdo que en mi niñez cuando mataban a alguien eso era pues un escándalo impresionante y la gente decía qué miedo. Y ahora la gente oye, vale, antes corre a ver cuántos son los que caen. Y se dice una frase muy común, no, pues se habían demorado, ya era hora. ¿Por qué? Porque el ser humano cada vez más, por ese estado de pecado en el que vive, todos los días se vuelve más y más y más insensible y más ajeno a las cosas de Dios. Mire que eso lo dice el apóstol Pablo, que lo escribió hace 2000 años, pero parece que hubiera estado mirando este tiempo. Enseguida dice, se entregaron a la laxivia después de perder toda sensibilidad, para cometer con avidez toda clase de impurezas. El hombre perdió la sensibilidad y ya se entregó a la laxivia. Anteriormente, cuando una mujer perdía la virginidad, decía que perdió el pudor, o la virtud. Ahora encontrar a una mujer que diga que es virgen, eso es algo extraño, porque la gente se entregó a la impureza, a la laxivia. Si alguien no ha tenido relaciones después de los 15 años, ya le dicen que es un anticuado, que está atrasado, que tiene que volverse moderno. Ahora ya con esto de la identidad de género, cada vez más el ser humano se está entregando a la laxivia, a los malos deseos, experimentando cosas que lo llevan sino a la esclavitud y a la perdición. Entonces dice que esas impurezas con toda avidez se cometen, o sea, a eso no hay ni siquiera que rogarle, sino que la gente antes se ofrece para eso. Entonces en el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, si ve que vivir en pecado es una manera de vivir, despójese del viejo hombre. El viejo hombre es ese ser humano que está lleno y cargado de malos deseos,
Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado es empañado, o sea, es como cuando se le empaña a usted el vidrio del automóvil porque afuera está lloviendo, entonces uno tiene que estarlo limpiando y no lo deja ver. El ser humano, debido a que está engañado por sus deseos, le tiene tapado el entendimiento y no le deja comprender que cada vez, mientras más y más peca, cada día se pierde más en la ansiedad y en la depresión. Porque cuando usted le da mucha rienda suelta a sus pecados, lo que se llena es de depresión y de ansiedad. Porque ni siquiera el dinero da felicidad. El dinero para mucho ayuda, pero la gente que tiene mucho dinero dice que no tiene paz, que no tiene sosiego. Y la persona que se entrega a los placeres, llega un momento en que nada le satisface. Una cosa era pecar desde Adán hasta Moisés. Ahí no había ley. Y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces por eso era que los primos se casaban entre primos, los hermanos con los hermanos. Se cometían pecados, pero no se sabía cómo se llamaban los pecados. Se hacían los pecados, pero la gente no sabía cómo se llamaba eso. Es más, la gente hacía muchas cosas que pensaba que no eran pecado contra Dios. Abraham se acostó con la sirvienta y ellos veían eso normal. La gente le sacrificaba a los hijos a sus dioses porque la gente no había una ley que dijera eso. Entonces, ¿cómo se juzgaba a la gente? Se juzgaba por la conciencia. Si él lo hacía de buena voluntad o de mala voluntad. Imagínese uno en este tiempo que Dios le diga que vaya y le sacrifique a uno, que uno vaya y le sacrifique el hijo. A usted se le viene la autoridad encima, pero en ese tiempo eso era normal porque la gente le sacrificaba sus hijos a los dioses. Imagínese que Jacob se casó con una muchacha y enseguida, no, es que usted también se tiene que casar con la hermana, y se casó con dos. Y cuando una mujer no podía tener hijos, le decía a la que le ayudaba, no, acuéstese con la muchacha del servicio para que me dé hijos a través de ella. Eso era porque allá no habían leyes y se consideraba normal porque no había una ley que dijera que no se podía hacer. Eso fue desde Adán hasta Moisés. De Moisés hasta Jesucristo ya se dio la ley, y la ley se dio para que abundara el pecado y la gente supiera cómo se llamaban los pecados. Porque Pablo dijo, yo no sabía que existía la codicia hasta que Dios dijo no codiciarás. Pero la codicia, al ser prohibida, produjo en mí el estar codiciando. Entonces ya se tuvo que sacar un mandamiento que dijera, no codiciarás ni su buey, ni su asno, ni su mujer, ni su casa, ni ninguna cosa de su vecino. Ya se tuvo que decir no matarás, porque la gente pensaba que era bueno matar a los enemigos, pero que malo matar a los del pueblo. Pero el mandamiento es no matarás a nadie. Incluso Israel ahora considera que es bueno matar a los de Gaza, pero es malo matar a los de Israel, porque ellos creen en una cosa que se llama la teología de la liberación, donde al enemigo de uno ahí es que matarlo y destruirlo. Pero en la gracia de Dios, ahí es que perdonar al enemigo. Entonces, pecado en la ley era transgredir una ley de Dios, lo que llamamos nosotros los mandamientos. Ahora viene una época que es de Cristo hasta el día del arrebatamiento, que es lo que se llama la gracia. Ahora ya el único pecado acá, en la ley eran 613, resumidos en 10, y ahora el único pecado es un solo pecado por el que la gente se va a condenar, porque Dios ya le hizo juicio a los pecados de los seres humanos en la cruz del Calvario. Él cargó todo el pecado de los seres humanos en la cruz del Calvario. ¿Para qué lo hizo? Para condenar el pecado en la carne. Condenar el pecado en la carne es que no se condenó en el cielo, sino que vino y se condenó el pecado aquí, haciendo que Dios mismo viniera en carne a pagar por los pecados del ser humano. ¿Para qué hizo Él eso? Para podernos juzgar a cada uno. Porque yo podría decirle a Dios, es que usted no sabe lo que es uno sentir un deseo, porque es que usted nunca ha estado en carne. Usted me dice a mí que ore, pero usted no sabe lo difícil que es uno arrodillarse y como le duele esto a uno acá.
pero él todo lo hizo hasta lo sumo, oró hasta lo sumo, aguantó vituperios de la gente hasta lo sumo. Dice que enmudeció y no abría su boca, a nadie maldecía y dio ejemplo. Entonces él ahora, como condenó el pecado en la carne, condenarlo es que cumplió toda la ley sin pecar, o sea que le quitó la eficacia al pecado. Entonces él ahora sí puede decir que él es poderoso para socorrer a todo el que sea tentado, porque él mismo padeció siendo tentado. ¿Sabe qué es tentar? Usted ofrecerle un hierbito de carne a un perrito que no come en 3 días. Imagine cómo se pone. ¿Cómo sufre un hombre que no tiene una mujer? ¿Cómo sufre una mujer sin un hombre? Cuando sus deseos carnales están batallando contra él. Entonces Dios ahora es poderoso para socorrernos en medio de esas adversidades, pero el único pecado por el que nos va a condenar es por no creer en Él. Leámoslo en San Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras. Y dice que la gente no viene a la luz, o sea, a Jesucristo, para que sus obras no sean reprendidas. Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, la condenación es por no recibir la luz de la salvación. O sea, ya nadie se condena que por ser homosexual, o que por ser guerrillero, o que por ser ladrón, o que por ser mentiroso. Todos esos pecados tienen perdón en Dios. Porque es que todos nosotros somos pecadores. De los 8.000 millones que hay, todos estábamos en el pecado. El que no era idólatra era mentiroso. El que no era mentiroso es borracho. El que no es borracho es jugador. Entonces, hasta el malicioso entra ahí. Todos esos pecados tienen perdón, pero el único que no tiene perdón es ese. Que la luz vino al mundo porque el hombre está entenebrecido. ¿Y los hombres amaron qué? No es que no lo amaran a Él, porque la gente de algún modo tiene Dios. Ay, no, Diosito tan lindo, Él es tan bueno conmigo, pero corre a adulterar. Es que Dios es tan bueno conmigo, pero ama la fornicación. Pero Dios es tan bueno conmigo, pero ama la mentira. Pero Dios es tan bueno conmigo, ama la estafa. Es como dice la gente, papaya que le den, papaya que se come. ¿Por qué? Porque ama más las tinieblas que al Dios que lo creó. No es que no lo ama de alguna manera, porque la gente de alguna manera tiene algún Dios o se encomienda a alguien, pero amaron más las tinieblas que a la misma luz. Y dice que no vienen al Evangelio. Qué pereza ir por allá a escuchar eso, pero es para que su pecado no sea reprendido. Pero cuando uno va a ver o va a analizar, es porque está encerrado en un pecado que no es capaz de zafarse. Hay gente que tiene un amante. ¿Cómo va a dejar yo a esa muchacha por el Evangelio, por Jesucristo? Ama más las tinieblas que al Señor. Ese es el único pecado por el que se va a condenar la gente. Venir a este mundo y no conocer a Jesucristo y entregarle su vida es haber perdido la venida a este mundo. Pero tener a Jesucristo y perder la vida por Él es la mayor ganancia que una persona pueda tener. Entonces la gente que vive en pecado rehuye a la luz. Qué bueno que hoy muchas visitas vinieron acá, o sea que vienen a la luz, pero lo bueno es lo que pase de aquí cuando se salga, que se lleven esa palabra en su mente y en su corazón, que diga, Señor, tenga misericordia de mí, porque yo soy pecador. Entonces vamos a ver un texto en Jeremías 13:23, que nos va a enseñar qué es vivir en pecado. Mudará el etíope su piel. Entonces la pregunta es, ¿un negro etíope podrá mudar su piel o su color? ¿Cierto que no? Y el leopardo podrá mudar sus manchas siendo manchado. Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Vea que vivir en pecado es un hábito. Vivir en pecado es estar habituado a hacer lo malo. Y así como un negro no puede cambiar de color, claro que ahora si le da vitiligo pues se descolora. Y un leopardo no se puede quitar las manchas, dice el Señor a través de su palabra,
que así como esas dos cosas no pueden suceder, una persona habituada a hacer lo malo no puede hacer el bien, porque tiene que haber una intervención de Dios para que esa persona cambie su manera de vivir. Eso es lo bueno de venir a estas reuniones, que el Señor nos abre el entendimiento y la renovación se da por medio del entendimiento, que usted llegue a un momento en que diga, como dijo el hermano allá, he decidido no volver a pecar y espero que el Señor me dé fuerzas. Eso es una decisión que uno toma cuando uno logra comprender el Evangelio y el destino que le espera, porque Dios va a hacer un juicio sobre cada uno, dice, conforme a sus obras, en el cual o la conciencia lo va a acusar o la conciencia lo va a defender. En el Salmo 51:5, mire lo que dice, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A mí desde chiquitico, como mi mamá no era creyente, nunca me enseñaron lo bueno. Un papá que decía vulgaridades y él me decía, diga así. Ay, como dice el niño de bonito, como se le oye de bueno esa vulgaridad. ¿Por qué? Porque como los papás de uno no conocieron el Evangelio, como él había sido formado en maldad, el mismo padre lo forma a uno en maldad. Claro que ahora los padres no son los que forman, sino YouTube y las redes sociales forman a la gente. Entonces, como se mueva el mundo, así forman a las personas. Porque hay una formación que o la ejerce el mundo o la ejercen nuestros padres. Vea, mi hijo, el vivo vive del bobo. No sea bobo en esta vida. Si le dan oportunidad, no la desperdicie. Entonces, porque esa es la naturaleza y la ideología de la gente sin el Señor. Enseguida dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, no significa conforme a este cuerpo, sino conforme a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es la que nos dice qué hacer. Entonces, no hay ninguna condenación cuando yo empiezo a andar en el Espíritu, o sea, en la ley del Espíritu de vida del Señor, donde a uno le dicen, usted se metió al Evangelio, se embobó, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Romanos 8:2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué es la ley del pecado? Porque hay gente que no quiere hacer lo que hace y verdaderamente termina haciéndolo. La otra vez cuando yo manejaba taxi, se me subió un muchacho que era él era homosexual y me di cuenta por la manera en que hablaba pero se vestía como un hombre. Y entonces él me vio la Biblia y me dijo, Señor, ¿usted puede cuadrar el taxi para que ore por mí? Y entonces yo le dije, ¿por qué quiere que oremos? Y me dijo, Señor, es que yo hago cosas tan sucias que yo no quiero hacerlas, pero hay algo que me impulsa a hacerlas, y cuando las hago, llego a mi casa y me siento tan sucio delante de Dios, pero pasan 8 días y vuelvo y caigo en lo mismo y no soy capaz contra eso. Entonces yo me cuadré ahí junto a San Diego, ahí a un ladito donde cuadran los buses, y le puse mi mano y empecé a orar por ella, y muchacha empezó a llorar. Y lloró hasta que se desahogó, y cuando se bajó me dijo, gracias, Señor. Yo necesitaba esa oración. No sé qué pasó con él, pero Dios algo tuvo que haber hecho con él. Porque es que la gente hace cosas y no puede. Hay gente que dice, yo no soy capaz de dejar de decir vulgaridades. Yo cuando me convertí al Evangelio, a los 8 días se me salió un madrazo, después de bautizado. Y yo le decía al Señor, ay, Señor Jesús, yo no voy a ser capaz con esto. Ayúdeme, Señor, porque yo no soy capaz con esto. Que yo era muy sucio de boca. Y esa noche me fui para la habitación y donde abrí la Biblia, un texto que casi nadie lee. Sofonías 3:9. Es que si les digo que busquen a Sofonías, se demorarían buscándolo, porque casi nadie busca eso. Y Dios ese día me hizo clavar los ojos en Sofonías 3:9, que dice, en aquel tiempo yo devolveré pureza de labios para que los pueblos y los hombres puedan invocar el nombre del Señor. Y desde ese día jamás se me volvió a salir una vulgaridad, porque eso es una promesa de Dios.
y las promesas son las que producen fe. Entonces yo le dije, Señor, entonces obra en mi vida para que yo no haga esas cosas. Y ya ni siquiera ni por un susto, más fácil digo, hay poder en el nombre de Jesús. Porque Él es el que hace la obra, no sé cómo esté atado. Entonces Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, así quisieran. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, así quisieran, no lo pueden agradar. Y entonces vamos a ver qué es vivir según la carne en Gálatas 5:19. Vea, para los que quieran saber qué es vivir según la carne y no según el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire que ya no se le dice pecados. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Algo muy común hoy en día. Porque ya no se adultera cuerpo a cuerpo, hasta por Facebook se adultera ya. Porque adulterar es violar el pacto. El acto que se hace en el adulterio es la fornicación, pero el acto de violar lo que usted prometió, que es la ley civil, a eso se le dice adulterio. Porque cuando usted se fue a casar, usted llega y dice, prometo serle fiel en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad o en la salud, hasta que la muerte. Entonces cuando usted adultera, entonces usted puede adulterar diciéndole a otra persona lo que le debe decir a su esposa, porque usted está adulterando es el pacto. Eso es como cuando a la leche se le echa agua. ¿Qué dice? Se le echó agua, se le echó algo que no es de la leche, la adulteró. Entonces cuando usted viola el pacto de lo que prometió, ese acto se llama adulterio. Pero el hecho que comete para ese adulterio se llama fornicación cuando hay una unión sexual. Está la fornicación. Y ahí entra la prostitución, toda relación ilícita, lo que es la pedofilia, el sexo con niños, el sexo con cadáveres, el sexo con el mismo sexo, la masturbación que entra en la laxivia. Todo eso son obras de la carne, o sea, obras del estado de muerte en el que se vive. Enseguida dice inmundicia, como es el homosexualismo y todas esas perversidades que hay ahora. La laxivia, donde entra la pornografía, los malos deseos, la idolatría, que es rendirle culto a las imágenes o a todo lo que usted ponga delante de Dios. Porque usted puede ser idólatra, ¿por qué no se convierte? Que porque donde yo me convierto y mi mamá se dé cuenta, ay Dios mío. Entonces eso es idolatría, porque usted prefiere a su mamá antes que a Dios. Lo otro es hechicerías, donde la gente pone una penca sábila, van y que les lean la mano, que les lean el tabaco, van donde el brujo, consultan al brujo, leen el horóscopo. Yo siempre he dicho que la gente que cree en el horóscopo es muy cortica de mente, porque una vez le decía yo a una señora, si usted es Sagitario y usted está aquí, es ama de casa, y por ahí hay un indigente ciego que es Sagitario, y el horóscopo dice, hoy te va a ir muy bien. Hoy vas a ver las cosas como nunca las has visto. ¿A quién le está diciendo la verdad eso? Si el otro pues está ciego y arruinado y usted está en su casa. Entonces la gente cree lo que quiere creer. Esos son hechicerías, donde la gente se pone que un escapulario, que la medallita, que la penca, que parten limones en cruz, que riegue una cosa, que no pase debajo de una escalera, que cuidado con la sal, que un gato negro, no sé, es una cantidad de cosas. A eso es lo que la Biblia llama hechicerías. Y hechicerías también se le llamaba en ese tiempo a todo lo que afecte la mente, como son los vicios, como la marihuana y todas esas drogas alucinógenas. Están también las enemistades, donde hay gente que es enemiga de medio mundo, que no se habla con este. Esa es una obra de la carne, eso es vivir en un estado de muerte. Los pleitos, que son discusiones constantes, pelean por todo. Los celos, que es uno suponerse cosas que no está viendo, pero que se las imagina. Las iras, las contiendas, las disensiones. Disensiones son divisiones. ¿Usted no ha visto que en una casa donde son 5 hijos, siempre hay un hijo preferido y los otros 2 son como haciéndole guerra al primero o al más viejo? Y todos quieren como que el papá llamarle la atención para que el papá les preste más atención.
Por eso es que el Día de la Madre se matan tantos hermanos, porque cuando se reúnen salen todas esas cosas a flote que tienen ocultas. Entonces están las envidias, los homicidios, las herejías son las falsas doctrinas, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, vea que se practican, no heredarán el reino de Dios. Eso es vivir en pecado. Eso es un estado de muerte del cual Dios lo quiere sacar a uno. Si uno se muere así, téngalo por seguro que eso no es lo que dice el cartel, que descansó en la paz del Señor. No, se perdió, dice la Biblia, se perdió. Esa alma se perdió. Vivir en pecado es vivir en un estado religioso. Y les voy a narrar una historia que está en Génesis 4:3. Ahí fue donde nació la primera religión. El primer religioso en la Biblia se llamó Caín. ¿Qué es uno ser religioso? Tratando de hacer cosas para Dios, para que Dios se agrade de mí. Cuando yo no tengo que hacer cosas para que Dios se agrade de mí, sino escucharlo con atención y obedecerle. Pero resulta que Caín y Abel tuvieron un disgusto. En la Biblia no está, pero yo lo leí en un libro que se llama el libro de Yacer, que la Biblia habla de él. ¿A qué entra yo a mirar por qué ellos dos fueron a presentar sacrificio? Resulta que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y resulta que las ovejas de Abel pisaban los sembrados de Caín. Se disgustaron, se pelearon, y Adán y Eva ya les habían enseñado que cuando pecaran contra Dios y contra su prójimo, pues debían de presentar un sacrificio de sangre para que Dios, al presentarles ese sacrificio, Dios respondiera y les perdonara los pecados, porque se estableció desde el principio que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso es que es importante el Evangelio, porque con el derramamiento de la sangre de Cristo nosotros somos perdonados cuando ese nombre nos lo invocan a nosotros. Pues resulta que Caín, dice la Biblia ahí, que fue el primero que dijo: yo me voy a ir a presentarle un sacrificio a Dios. Y resulta que él no llevó el sacrificio que Dios exigía, sino lo que él quiso. Entonces recogió de lo mejor de sus sembrados. Ese sacrificio era excelente, dice la Biblia, pero el de Abel era más excelente sacrificio que el de Caín. Porque Caín le llevó lo mejor de la tierra, pero iba mal. Enseguida les voy a decir por qué. Y el de Abel dice que tomó un corderito de lo mejor de sus rebañitos y fue y llevó el sacrificio vivo allá y se lo sacrificó a Dios y derramó la sangre de ese animalito. Entonces dice la Biblia que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, pero el de Caín no. ¿Por qué no miró el de Caín con agrado? Si le llevó algo excelente. Porque así hacen los religiosos, que quieren que Dios se acomode a ellos en vez de uno acomodarse a Dios. Uno es el que tiene que acomodar a Dios. Dios no va a cambiar. Dios nunca cambia. Dios ya determinó qué es lo que el ser humano tiene que hacer. Y entonces, ¿saben por qué Caín no llevó un corderito? Porque la respuesta a ese corderito y a que su pecado fuera perdonado la tenía el hermano. Le tenía que ir a decir al hermano que le prestara ¿qué? Para llevar un sacrificio de sangre. Pero por orgullo y porque todavía estaba enojado con su hermano, yo no voy a ir a decirle a él que me preste un animalito de esos para yo ir a derramar. Eso es lo que la gente quiere, que Dios lo perdone como el de la cruz, pero no quiere venir a hacer el sacrificio de sangre en el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces Caín quería que Dios se acomodara a él y que le recibiera lo que él le ofreció y no lo que Dios había dicho. Entonces dice que Caín se enojó y Dios le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Entonces Dios dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no haces conforme a lo que está estipulado, es porque el pecado está a la puerta. O sea, si usted no hace como yo digo, es porque usted viene en contravía de lo que yo digo. O sea, usted se me está oponiendo a mí. Usted quiere que yo haga como usted quiere en vez de usted hacer como yo quiero o como le digo.
Mire que a ese sacrificio no fue ni Adán ni Eva, fueron ellos dos, porque todos dos habían pecado, pero recibió el perdón Abel. Y Caín, como no recibió el perdón, de rabia y mató al hermano. Y dice que lo mató porque sus obras eran malas. ¿Cuáles eran las malas obras? Que lo que hacía lo hizo sin fe. En cambio dice que Abel por la fe alcanzó buen testimonio. O sea que vivir en pecado es tratar de yo ir a misa, hacer novenas, hacer rosarios, hacer oraciones en mi casa, escuchar predicaciones en la radio, pero nunca hacer lo que Dios dice que yo haga. Eso es vivir como Caín, en un estado religioso. Usted no ve que ahora hay más casas de oración que de enseñanza. Entonces le dicen a uno, ay, estamos yendo por allá a una casa de oración, porque la gente no quiere y no milagros, pero la gente no se quiere convertir. Y de nada sirve que usted reciba un milagro y usted siga siendo adúltero, o que usted reciba una sanidad de cáncer y usted siga siendo un delincuente. Dios quiere sanar a la gente, pero que también la gente se salve. O sea que vivir en pecado es eso. Vivir en pecado es no someterse a la voluntad de Dios. Santiago 4:7 lo dice. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Para yo dejar de vivir una vida de pecado, me tengo que someter a Dios. Yo le he dicho a la gente, cuando uno predica en la calle, que la iglesia no es una democracia, sino una monarquía, donde aquí hay es un rey y los demás son siervos. En las democracias dice uno, hoy me toca predicar a mí y dentro de 8 días a usted. Hoy yo dirijo y usted hace tal cosa. Eso es en las democracias. En la monarquía es Dios dijo que esta persona. Y así los otros se opongan, Dios lo exalta y lo pone ahí. Porque acá se hace lo que Él dice. Eso es lo que dice en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace allá arriba en los cielos. Pero la voluntad del hombre es que se haga arriba como se hace aquí, o sea, que se haga la voluntad del hombre y no la de Dios. Es que yo no creo que Dios me vaya a condenar, no, es que usted ya está condenado. Todos venimos con la condenación de Adán. Dentro de todos nosotros hay un pecador en potencia esperando que le den la oportunidad de salir. Yo les había dicho que si la mamá de Hitler supiera lo que estaba cargando cuando tenía ese niño, lo hubiera dejado caer desde el balcón, ¿sí o no? Se hubieran salvado 6 millones de judíos. Esa niña queda ahí. Ella va a ser una pecadora. ¿Qué grado de pecado va a tener? Eso no lo sabemos nosotros. Pero lo más fijo es que va a ser pecadora. Porque nadie nace convertido. Uno tiene que oír el evangelio para poderse convertir. Porque de 2 pecadores, ¿qué sale? Pecadorcito. De un león y una leona, ¿qué sale? Leoncito. De 2 pescaditos, pescado. De 2 pecadores nace un pecador. Y trae esa simiente de maldad por dentro, que es la inclinación a lo malo. Vivir en pecado es vivir bajo la ira de Dios. Y lo vamos a ver en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios, o sea que Dios se enoja. Cuando a usted le dé ira, sepa que eso es un atributo de Dios, que es transferible al hombre, pero Dios no peca en medio de la ira, pero nosotros sí nos dejamos cegar por la ira. Entonces por eso dice, airados, pero no pequéis. Usted se enoja porque Dios se enoja. ¿Y qué es lo que a Dios le produce ira? Porque la ira de Dios se deja ver desde el cielo, o sea, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Injusticia es maldad, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Qué fue lo que Dios nos manifestó? Todas las cosas invisibles de Él. Su poder y su deidad se hicieron visibles desde la creación del mundo. O sea que Dios nos deja ver lo grande que Él es. Cuando uno empieza a mirar para arriba y dice, qué sol tan caliente, qué firmamento tan bonito. ¿Qué está diciendo eso allá? Que hay un creador. Pero el hombre se hace el ciego. Y esas cosas que hace el hombre
es lo que le producen ira a Dios. ¿Qué más hace el hombre? Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios como a través de su creación, no le glorifican como a Dios. Yo hay veces veo ese sol así tan bonito. Ay, Señor, qué día tan lindo nos hizo hoy. Antes uno dice, qué llovedera, qué calor, qué vida. Entonces es un pecado no glorificar a Dios por eso. Y eso no se hace porque se vive en pecado. Enseguida dice, no lo glorifican, ni siquiera le dan gracias. Entonces se levanta y no dice, gracias porque desperté, Señor, a un nuevo día. Gracias por la comida. Gracias porque tengo pies. Gracias porque puedo ver. Gracias porque tengo empleo y no tengo que salir a buscar. Gracias porque tengo un techo donde cubrirme. O sea, ni le glorifican, ni le dan gracias. Se dice, se acuestan como ¿quiénes? Como los animales. Y eso le produce a Dios ira. Y enseguida dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Entonces la gente dice que no existe Dios, que esto se creó que por una explosión, que dónde está Dios que no lo ven. La otra yo le decía a un señor que me decía así, que dónde estaba Dios que no lo veía. Y yo, ¿usted ve este vehículo? Si yo le digo que este vehículo no lo hizo nadie, ¿usted qué me diría? Todo lo que existe tiene un creador. La otra es un señor que me dijo ahí que Dios no existía. Entonces le dije, pero usted sabe que hay una ley de gravedad, ¿cierto? Y si hay una ley, ¿quién fue el legislador? Las mismas leyes de la física hablan de que hay un legislador. La ley de gravedad dice que todo lo que sube tiene que... Eso es una ley. Y esa ley la hizo Dios. Y enseguida dice, profesando ser sabios, porque el hombre cree sabio cuando entra a estudiar, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible e invisible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces el hombre se imaginó de que Dios es barbado. Yo fui a visitar el de Buga, que eso parece un accidentado en moto, y el de Girardota cuando yo no conocía al Señor. Y eso a Dios le produce ira. ¿Cómo así que el Dios que llena el universo o el universo está contenido en él, lo dibuja como un accidentado en moto? Entonces le dicen que el Señor caído, o el de Buga es el Cristo negro por allá. Y entonces cambiaron eso en semejanza de hombre corruptible. Otros de aves. Entonces se imaginan que el Espíritu Santo es una paloma. Otros adoran a los cuadrúpedos y a los reptiles. Entonces le rinden culto a las vacas y a las serpientes. Entonces, debido a esto, mire lo que hace Dios en castigo como eso, por lo cual Dios los entregó ¿a qué? A inmundicia. O sea que ya vemos por qué el ser humano es así. Dios lo entregó a la inmundicia. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? En las concupiscencias de sus corazones. O sea, lo entregó en manos de sus deseos perversos. Entonces dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Imagine, como Dios lo entregó a la inmundicia, entonces deshonraron por ese estado de vivir en pecado sus propios cuerpos. Entonces dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hay gente que adora a María más que a Jesucristo. Y eso es pecado, eso a Dios le da ira, porque es que María no ha hecho nada por nosotros. Una vez una señora nos dijo, es que no, los evangélicos me caen muy mal porque es que no quieren a María, no la adoran, además no creen en ella. Entonces yo le dije, señora, yo le voy a decir 3 cosas, ¿por qué no? Primero, ella habla en hebreo y yo en español. Lo que yo le diga, ella no me lo entiende y ni siquiera me puede oír. Segundo, ella está muerta. Entonces, invocar el nombre de un muerto, dice la Biblia que es abominación. Solamente se debe invocar el nombre del que se levantó de la tumba, de nadie más. Amén. Y lo tercero es que si usted es la mamá de alguien y tiene poder y van a matar a mi hijo y yo no hago nada, entonces eso es maldad. Entonces, si ella no hizo nada por el hijo, me va a salvar a mí que yo no soy nada de ella. Y la señora se queda mirando, usted tiene razón, no es que eso es así. En el único en que se puede confiar es en Jesucristo. Amén. Porque fue el único que se ha levantado de la tumba. Aquí nadie más se ha levantado de la tumba. Entonces dice el verso 26 para que vean por qué existe el homosexualismo. Por esto Dios los entregó a pasiones ¿qué? Vergonzosas. Esas son pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La primera que se degeneró fue la mujer. Así como en el Edén la mujer la se dejó convencer,
Aquí la primera que se dejó y cayó en pasiones vergonzosas fue la mujer. Y enseguida dice, y de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, el uso natural de la mujer es como se debe usar una mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. O sea, ya era hombre con hombre y mujer con mujer, cometiendo hechos vergonzosos, porque son hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea que esa degradación moral fue el pago que Dios le dio al ser humano. Este me cambia por un muñeco, por un animal, entonces yo lo voy a poner a que caiga en pasiones vergonzosas, en pasiones de vergüenza, en sus malvados deseos. Entonces por eso es que el hombre no se puede salir de ahí, a no ser de que Dios lo libere. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Viéndose en esa situación, porque hay gente que ahora está en esa situación, dice que no tienen en cuenta a Dios para nada. Señor, cámbieme, ayúdeme, mire la situación, que yo no quiero hacer esto. Sino que no tuvieran en cuenta a Dios, entonces dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aquí quiero que nos detengamos. Mire el verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? Ay, Dios del cielo, imagínense. No solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Entonces, ay, saliste del closet, bienvenida amiga, ya era hora, salga de allá. Mire, esas cosas es vivir en pecado y es lo que produce la ira de Dios. Eso es vivir en una vida de pecado, eso es un estado. Y el único que lo puede sacar a uno de eso es Jesucristo. Mire, llevamos 3 semanas y hemos visto que realmente el pecado es una cosa tan grave, pero tan grave, que hizo venir al Dios del cielo a pagar por el pecado de nosotros. Somos perfectos por una posición que Dios nos da, pero seguimos cometiendo errores. Mire, obras de la carne. Pero aquí no nos matan, sino que nos dan la posibilidad de arrepentimiento. Pero hay unos pecados que no dan posibilidad de arrepentimiento, como es la blasfemia y la apostasía. Esas personas no tienen la más mínima posibilidad de volver. Es más diferente decir, yo empecé en el Evangelio y no fui capaz, pero yo apelo a la misericordia, que Dios me ayude, porque es que para mí es muy difícil eso. ¿Qué estoy mostrando ahí? Que yo no soy capaz, pero que Él puede hacer algo. Amén. Pero otra cosa es yo decir, no, yo por ahí no vuelvo, esa gente es que Espíritu Santo, eso es lo que reciben allá es demonios. Esas lenguas no son de tal cosa, esas sanidades, quién sabe quién las hará. Eso es blasfemar contra el Espíritu. ¿Sí ve? Para eso no hay puente de regreso, porque se corta el arrepentimiento. Pero para cualquier otro pecado hay la posibilidad. ¿Cuántos hermanos no han caído en adulterio? Y Dios vuelve y lo recibe. ¿Cuántos hermanos no han fornicado? Y Dios vuelve y lo recibe. ¿Cuántos hermanos no han fallado por algo? Y hay posibilidad. Dice que el que quisiera volver a un pecador, salvará un alma de la muerte. ¿Sabe quién se pierde que Dios no perdona? Que está en Apocalipsis 21:7. Léalo y verá. Y es un pecado tan sencillito, pero tan perverso. ¿Quién puede decir que una persona esa se puede perder? El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Usted puede creer que la cobardía es un pecado mortal, pero la cobardía está de primero. ¿Y sabe por qué? Porque esto es una batalla ganada, donde yo puedo estar esclavizado de los pecados que me tengan esclavizado, pero si yo creo en Jesucristo, Él me dice que yo voy a vencer. Amén. Entonces, ¿qué hace Él? Me pone su nombre, me baña con su sangre en el bautismo, me da su espíritu para que yo pueda resistir, me pone el casco de la fe, me pone la armadura para que no me entre ningún dardo del maligno ni me pueda herir. Y me viste con la coraza de justicia y me dice, vaya, pelee, que usted va a vencer, así como yo he vencido.
Y usted dice, me da miedo. Imagínese que si uno va a hacer una casa, uno se lleva de ayudante a alguien que sepa menos que uno, ¿cierto? Si uno es el oficial. Pero aquí Jesucristo dice que el ayudante de uno. Y Él es el que se las sabe todas. Y dice que el Señor les ayudaba con las señales que hacía. Imagínate uno que un ayudante de eso es como cuando a uno lo desafían en el colegio y uno va con el hermano que es más grande. Bueno, ahora sí. Pégueme aquí delante de mi hermano. Dios les bendiga. Vamos a orar.